Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que para todas las personas miembros de esta comisión especial, creo que hoy es un día especial, valga la redundancia, porque indudablemente nosotras y nosotros somos conscientes más que nadie, indudablemente, del trabajo y del esfuerzo que ha requerido poder llegar a este documento. Yo quiero hacer un reconocimiento al trabajo de todas las personas que hemos estado en la comisión especial, diputados y diputadas, y también, por supuesto, a los letrados, que en muchos casos, más que dar un apoyo técnico, yo creo que a veces también nos han dado una mirada un poco externa cuando en esos momentos en los que nos atascamos un poco y parece que es difícil encontrar ese punto de encuentro y que nos separamos. A veces yo alguna mirada de alguna letrada o algún letrado me hacía poner un poco los pies en la tierra porque nos miraban como diciendo pero ¿qué estáis diciendo? Si estáis diciendo lo mismo. Bueno, y entonces eso en muchos casos nos ha hecho también pues reconsiderar un poco nuestras posturas, días buenos, días peores que todos hemos tenido. A veces pues nos enrocamos más en nuestras posiciones y a veces menos. Pero yo quiero ensalzar el valor del pacto y del acuerdo. Miren, este documento se llama Bases para un pacto educativo, da igual cómo se llame. Da igual para que se llame. Es más, yo he defendido y defiendo que un pacto por unanimidad no iría más lejos de lo que va este documento. O sea que podemos llamarle como queramos. Quien haga una lectura de este documento sin tener ni idea de educación y además con determinados prejuicios probablemente no hará una buena lectura del documento. Pero yo les quiero enseñar, no sé si lo ven, pero quizás la cámara lo capta, un documento que ha sido uno de tantos que hemos manejado para que ustedes mismos vean los colores rosa, naranja, amarillo, verde, azul, rojo. Y eso significa las aportaciones que cada uno hemos hecho y las vueltas que le hemos dado a este documento, midiendo cada palabra, cada punto y cada coma. Y desde luego, si alguien lo menosprecia, a mí personalmente me duele. Y creo que nos duele a todos los miembros de la comisión. Al revés, creo que todos lo ponemos en valor. Hemos hecho un esfuerzo y yo creo y quiero reconocer también la generosidad de todos y que una vez más Aragón es ejemplo de ser una tierra de pactos. Porque díganme ustedes en qué comunidad autónoma han sido capaces de alcanzar un acuerdo en materia educativa por unanimidad, con un arco parlamentario tan diverso y tan amplio como es este, como hemos alcanzado en Aragón. Y en un momento político, señorías, que ahí queda, que hubo algún tiempo en el que yo creo que incluso varias personas de la comisión dudábamos de la oportunidad de que fuésemos capaces de llegar a un acuerdo al final de la legislatura. En cambio, yo creo que fuimos capaces de ver la oportunidad. Y la oportunidad en estos momentos en los que no sabemos quién va a gobernar, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, de una incertidumbre máxima, yo creo que también nos ha ayudado a hacer un ejercicio de responsabilidad y a poder llegar a acuerdos que de otra manera a lo mejor, pues habría sido un poquito más difícil. Yo simplemente, sobre todo, este reconocimiento y el reconocimiento a esta política que hay. Yo quiero recordar que esto surgió, entre otras, podía haber surgido de otra manera, pero fue una aportación que nosotros hicimos, una piedrecita que aportamos más en una proposición no de ley al principio de la legislatura, en octubre de 2015, y fue aprobada por unanimidad. Tuvimos que reivindicar en varias ocasiones que se pusiera en marcha esta comisión especial, hasta que al final, pues logramos arrancarla y que en el último suspiro de la legislatura seamos capaces de llegar a este acuerdo, a mí me parece que es importantísimo. Quiero poner en valor esa forma de hacer política, muchas veces de fuera de micros, que es una política fascinante en la que cada uno queda por lo que es y en la que ahí se ve claramente quién trabaja por el interés electoral y de partido y quién es capaz de hacer un ejercicio de responsabilidad y trabajar por el bien común. Desde luego ahí nos encontrarán. Gracias, señora.